Un hombre cantaba bajo un puente, entre puestos cerrados y luces débiles de la ciudad. Nadie se detenía. Nadie parecía escucharlo. Pero dentro de una camioneta oscura, detenida apenas unos metros más adelante, José José se había quedado inmóvil. Aquella voz no era perfecta. Estaba rota por el tiempo, por el humo, por las noches sin techo y por una tristeza demasiado antigua. Y, sin embargo, había algo en ella que atravesó al cantante como un cuchillo. No era solo que aquel desconocido interpretara una de sus canciones. Era la manera en que la cantaba, como si no intentara impresionar a nadie. Como si en cada palabra estuviera entregando lo único que aún le quedaba vivo. Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedó suspendido entre el rumor y la memoria. Una historia que nunca apareció en los periódicos, pero que muchos juran haber oído de labios de gente que estuvo cerca. Una historia que, verdadera o no, parece escrita con la misma materia de las canciones que hizo inmortal a José José. Suscríbete y acompáñame hasta el final, porque lo que viene no se olvida. Ciudad de México, finales de los años 80. José José acababa de salir de una presentación multitudinaria. La ovación todavía retumbaba en los oídos de todos, pero no en el suyo. A sus espaldas había quedado un teatro repleto, flores, flashes, empresarios sonrientes, promesas de nuevas fechas y una fila interminable de felicitaciones. A los ojos del mundo lo tenía todo. La voz, la fama, el respeto del público, una carrera que ya pertenecía a la historia. Pero esa noche iba en silencio. Miraba por la ventana como si la ciudad pasara frente a él sin tocarlo. Las luces se estiraban sobre el vidrio, los semáforos se deshacían en manchas rojas y verdes, las banquetas vacías parecían decorados sin alma. Su chofer hablaba por momentos, explicaba un desvío, mencionaba tráfico, una calle cerrada, alguna ruta alternativa. José apenas respondió con un gesto. Estaba cansado de una forma que el descanso no cura. Cansado del aplauso, de las entrevistas repetidas, de las cenas donde todos reían demasiado fuerte. Cansado de interpretar cada noche emociones que, a veces, ya no sabía si seguían siendo suyas o solo pertenecían a los discos, a la memoria del público, a la leyenda que otros habían construido alrededor de su nombre. Entonces lo escuchó. Al principio fue apenas un eco, una voz lejana, arrastrada por el aire frío de la madrugada. Pero a medida que el vehículo avanzaba, aquella voz empezó a hacerse más clara. Cantaba una melodía suya, no con virtuosismo, no con técnica. La cantaba como si cada verso le costara la vida. José levantó la cabeza. «Detente». El chofer no entendió. «Detente aquí». La camioneta frenó junto a una hilera de locales cerrados. José bajó un poco la ventana y lo vio. Un hombre sentado en la banqueta, con la espalda apoyada contra una columna de cemento. Tenía un abrigo viejo, demasiado grande para su cuerpo, zapatos gastados y una guitarra maltratada que parecía sostenerse por puro milagro. Frente a él, una gorra con unas cuantas monedas. Cantaba con los ojos cerrados. No sabía que lo estaban mirando. No sabía que, a pocos metros de distancia, el mismo hombre que había hecho famosa aquella canción sentía cómo se le apretaba el pecho. No sabía que esa voz cansada, casi quebrada, estaba despertando algo que José creía enterrado desde hacía muchos años. Porque no estaba escuchando a un hombre cualquiera. Estaba escuchando algo que había perdido. José cerró los ojos un instante y no vio la calle ni la madrugada. Se vio a sí mismo mucho antes del brillo, mucho antes del apodo, antes de los trajes impecables, antes del mito. Se vio joven, frágil, con hambre de futuro y miedo al fracaso. Se vio entrando a concursos, soñando con una oportunidad, con esa mezcla insoportable de orgullo y necesidad que conoce quien lo arriesga todo por una canción. Abrió los ojos. El desconocido seguía cantando. Cada palabra tenía una herida. Cada pausa parecía venir de muy lejos. Y José entendió algo que lo desarmó por completo. Ese hombre no estaba cantando para ganarse unas monedas. Estaba cantando para no derrumbarse. «Señor, conviene irnos», dijo el chofer, mirando alrededor. José no respondió. Observó la guitarra golpeada, las manos ásperas, la barba descuidada, la forma en que aquel hombre parecía abrazarse a la canción como si fuera lo último que lo mantenía de pie. Y sintió, con una claridad dolorosa, que frente a él no había un extraño. Había un espejo torcido, una versión de sí mismo a la que la vida no le había abierto la puerta correcta. La canción terminó. El sonido quedó flotando en el aire unos segundos y luego se perdió entre el zumbido distante de la ciudad. El hombre bajó la cabeza,
Miró la gorra casi vacía y suspiró. José abrió la puerta. El chofer intentó detenerlo, pero él ya estaba afuera. El aire nocturno le golpeó el rostro. Caminó despacio hacia la banqueta. Sus zapatos impecables avanzaron sobre el pavimento sucio, acortando la distancia entre dos vidas que hasta ese instante no tenían por qué encontrarse. El hombre seguía acomodando las cuerdas cuando una sombra se plantó frente a él. Levantó la vista. Primero frunció el ceño, como si esperara un reclamo o una burla. Después su expresión cambió. Se quedó inmóvil. Parpadeó una vez. Luego otra. Como si el cerebro tardara en aceptar lo que los ojos estaban viendo. No, susurró. No puede ser. José lo miró con calma. Buenas noches. El hombre dejó la guitarra a un lado. Sus manos empezaron a temblar. ¿Usted? Ustedes. Sí, soy José. El desconocido intentó incorporarse demasiado rápido y casi perdió el equilibrio. José extendió una mano, pero el hombre retrocedió, abrumado, avergonzado de su aspecto, de su olor, de su propia presencia. Perdón, balbuceó. Perdón por cantar sus canciones. Yo no quise faltarle al respeto. José frunció ligeramente el ceño. ¿Faltarme al respeto? ¿Por qué? El hombre tragó saliva. Porque son suyas. Yo solo las canto aquí para la gente. Bueno, para el que quiera escuchar. José lo sostuvo con la mirada. No me las robaste. Les diste algo que yo había olvidado. El hombre no entendió. ¿Cómo se llama? Raúl. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Raúl? Raúl soltó una risa seca, sin alegría. Ya perdí la cuenta. Tal vez 7 años. Tal vez más. José se agachó despacio hasta quedar a su altura. No le importó la suciedad del suelo ni el desconcierto del chofer, que observaba a distancia sin saber qué hacer. ¿Y antes? Raúl tardó en responder. Su mirada se perdió en algún punto oscuro de la calle, como si tuviera que atravesar varias capas de dolor antes de llegar a las palabras. Antes tenía una casa, tenía trabajo, tenía una esposa. Hizo una pausa. Se humedeció los labios. Se llamaba Elena. José no se movió. Ella fue la que me enseñó a escucharlo de verdad, continuó Raúl. Yo lo oía en la radio, claro, como todos. Pero Elena decía que usted no cantaba nomás, decía que usted desnudaba el corazón. Me hacía poner sus discos los domingos mientras cocinábamos. Cantábamos juntos. A veces hasta bailábamos en la cocina aunque no hubiera espacio. Una pequeña sonrisa pasó por su rostro y desapareció enseguida. Después nació mi hija, Lucerito. Tenía una voz chiquita, finita, pero siempre afinada. Cuando aprendió a hablar, aprendió también a tararear sus canciones. Yo llegaba del trabajo y ellas me recibían cantando. Mi casa estaba llena de música. El silencio se volvió más pesado. José percibió la grieta antes de que las palabras llegaran. ¿Qué pasó? Raúl bajó la cabeza. Una noche llovía mucho. Elena salió con la niña a comprar unas medicinas. Yo me quedé arreglando una puerta. Una tontería. Una tontería. Nunca volvieron. El aire pareció endurecerse. Un chofer borracho. Eso dijeron. Ni siquiera recuerdo bien quién me avisó. Solo recuerdo el pasillo del hospital. El olor. El doctor hablando y yo sin entender nada. Desde ese día, todo se me vino abajo. Apretó las manos con fuerza. Empecé a tomar. Perdí el trabajo. Perdí la casa. Perdí a mi familia por segunda vez, porque cuando alguien se va no solo se lleva su cuerpo, se lleva también la forma en que uno vivía. Un día desperté en la calle y ya no supe regresar. José sintió una punzada profunda. No de compasión distante, sino de reconocimiento. Conocía las ruinas invisibles. Conocía las batallas contra la soledad, los momentos en que la voz parece ser lo único que aún responde cuando todo lo demás se ha rendido. Raúl tomó la guitarra y la acarició como se acaricia una reliquia. Me quedé con esto. Y con sus canciones. Cuando las canto, no sé, por unos minutos siento que ellas siguen cerca. Como si Elena estuviera oyéndome desde la cocina. Como si mi niña todavía anduviera por ahí, tarareando. José respiró hondo. Miró a ese hombre hundido por la pérdida, sostenido apenas por un instrumento destrozado y por canciones ajenas que, de algún modo, habían terminado siendo su refugio. Y en lo más profundo sintió algo parecido a la vergüenza. No por su éxito, sino por haber olvidado que una canción puede ser más que un éxito, más que un aplauso, más que una cifra. Puede ser el hilo que mantiene a alguien unido al mundo.
Si alguna vez una canción te sostuvo en un momento difícil, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si a ti también te ha pasado algo así. José se puso de pie. Mañana tengo otra presentación. Raúl asintió de inmediato, casi con pudor. Sí, lo escuché mencionar. José lo miró fijamente. Quiero que vengas. Raúl soltó una risa nerviosa. No tengo ni para el camión, señor. No te estoy invitando a ver el espectáculo. Raúl levantó la vista. Quiero que subas conmigo al escenario. La noche entera pareció quedarse inmóvil. ¿Qué? Quiero que cantes conmigo. Raúl creyó no haber oído bien. No, no, no. Usted no sabe lo que dice. Míreme. Yo no puedo entrar ahí. Yo ya no sirvo para esas cosas. Yo no te estoy preguntando cómo te ves, dijo José, con una serenidad firme. Te estoy diciendo lo que escuché. Y escuché verdad. De esa que no se compra, no se fabrica y no se enseña. Sacó una tarjeta del bolsillo interior del saco. Escribió una dirección y una hora. Mañana. Mediodía. Pregunta por mí. Raúl tomó la tarjeta como quien recibe un documento sagrado. ¿Por qué haría algo así por un desconocido? José lo pensó apenas un segundo. Luego sonrió con tristeza. Porque a veces la vida de un hombre cambia solo porque alguien lo mira de verdad. Y porque yo no pienso olvidarme de esta noche. Se dio media vuelta, caminó hacia la camioneta. Antes de subir, volvió a mirarlo. No me falles, Raúl. La puerta se cerró. El vehículo se alejó calle abajo. Y Raúl quedó solo otra vez en la banqueta, con su guitarra rota, una tarjeta arrugada entre los dedos y una emoción que había dejado de sentir hacía demasiado tiempo. Esperanza. No durmió. Pasó la madrugada despierto, mirando una y otra vez la tarjeta, convencido por momentos de que todo había sido una alucinación. Pero el nombre escrito ahí seguía existiendo al amanecer. La dirección también. Y algo dentro de él, aunque pequeño y tembloroso, empujaba hacia adelante. Caminó durante horas. Cruzó avenidas, mercados, calles donde nadie reparó en él. Llegó exhausto frente al hotel donde se hospedaba José José. Un edificio elegante, brillante, demasiado limpio para alguien que llevaba años respirando polvo y humedad. Se quedó un rato en la acera de enfrente. Se miró la ropa. Se olió las manos. Sintió deseos de marcharse. Pero había una promesa. Cruzó. Los empleados de la entrada lo vieron aproximarse y enseguida endurecieron el gesto. Uno de ellos dio un paso al frente. No puede quedarse aquí. Raúl sacó la tarjeta con manos torpes. Vengo a ver al señor José José. Él me pidió que viniera. El hombre apenas echó un vistazo y estuvo a punto de responder con desdén, pero una voz desde adentro lo interrumpió. Déjenlo pasar. Era un asistente del cantante. Se acercó con rapidez. Lo estamos esperando. Raúl lo miró sin comprender. Los empleados se hicieron a un lado. Todo lo que siguió tuvo la textura de un sueño. Lo condujeron a una habitación. Le dieron agua caliente para bañarse. Le cortaron el pelo. Le afeitaron la barba. Le prestaron ropa limpia. Cuando por fin se vio en el espejo, se quedó inmóvil. No porque luciera elegante. No porque pareciera otro hombre. Sino porque, por primera vez en muchos años, logró reconocerse como alguien que aún no estaba perdido del todo. Esa tarde lo llevaron al recinto. Las luces, los cables, los técnicos corriendo de un lado a otro, los músicos afinando, el murmullo inmenso del público detrás del telón, todo era demasiado. Raúl sintió que el pecho se le cerraba. La respiración empezó a fallarle. Dio un paso atrás. Luego otro. Chocó con alguien. Era José. Ya vestido para salir, impecable, pero con la mirada extrañamente serena. ¿Nervioso?, preguntó. Raúl soltó una risa rota. No sé qué hago aquí. José asintió. Yo sí. Raúl lo miró con incredulidad. ¿Usted nunca deja de sentir esto? José sonrió apenas. Cada vez que voy a salir. Cada una. El día que ya no me tiemble el alma antes de cantar, ese día me retiro. Luego le acomodó el cuello de la camisa como lo haría un hermano mayor. No pienses en la gente. No pienses en las luces. Canta para Elena. Canta para tu niña. Hazlo por ellas. Desde el escenario llegó el rugido del público. José le dio una palmada suave en el hombro y caminó hacia la entrada. Raúl lo vio salir. El estallido de la multitud fue ensordecedor. José apareció en escena y el teatro entero se rindió a su presencia. Canción tras canción, el público respondió con una devoción que parecía no tener fondo.
Era la voz que conocían, el hombre que había convertido la tristeza en arte y el amor en confesión pública. Raúl observaba desde un costado, con el cuerpo entero temblándole. Hasta que, a mitad del concierto, la música se detuvo. José avanzó hacia el centro del escenario. El auditorio cayó en silencio. Tomó el micrófono. Esta noche quiero compartirles algo que me pasó ayer. Las miles de personas escucharon. A veces uno cree que ya lo vivió todo, que ya escuchó todo, que después de tantos años no queda nada capaz de sorprenderte de verdad. Pero ayer, en una calle cualquiera de esta ciudad, escuché a un hombre cantar una canción mía como si le fuera la vida en ello. Pausa. Y entendí algo que no quiero volver a olvidar. Miró hacia la oscuridad del lateral. Entendí que las canciones no le pertenecen a quien las graba. Le pertenecen a quien las necesita. El público guardó un silencio reverencial. Ese hombre está aquí esta noche. Y va a cantar conmigo. Raúl sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Alguien le hizo una señal. Era el momento. Caminó hacia la luz con la guitarra pegada al pecho. Los primeros pasos fueron torpes. Luego llegó el resplandor del escenario, la inmensidad del recinto, miles de rostros convertidos en una sola mirada. Sintió que iba a desmayarse. Pero entonces vio a José, a unos metros, esperándolo sin impaciencia, sin superioridad, solo con una confianza silenciosa. La música comenzó. Raúl pulsó el primer acorde. Su voz salió débil, quebrada por el miedo. Durante un segundo creyó que no podría seguir. Entonces cerró los ojos. Y ya no vio al público. Vio una cocina pequeña. Vio a Elena girando con una cuchara en la mano. Vio a su hija golpeando una olla como si fuera un tambor. Vio la vida que había perdido. Y, en vez de hundirse, algo dentro de él se abrió. La siguiente frase salió distinta. Más firme. Más honda. Más verdadera. El teatro entero quedó suspendido en esa voz imperfecta y humana, en esa emoción desnuda que ninguna escuela enseña. Luego entró la voz de José. Y durante unos minutos ocurrió algo extraordinario. No cantaron una estrella y un desconocido. Cantaron dos hombres atravesados por la misma herida, por la misma necesidad de hacer de la música una forma de seguir respirando. La canción terminó. Hubo un segundo de absoluto silencio. Y entonces llegó el estruendo. Todo el auditorio se puso de pie. El aplauso cayó sobre ellos como una ola inmensa. Raúl no entendía nada. Miraba alrededor con los ojos llenos de lágrimas. José se acercó, lo abrazó con fuerza y luego tomó el micrófono una vez más. Este hombre, dijo, me recordó esta noche porque empecé a cantar. Raúl ya no intentó contener el llanto. No lloraba por humillación. No lloraba por pena. Lloraba porque, por primera vez en años, la vida no lo estaba empujando hacia abajo. Lo estaba levantando. Lo que pasó después se volvió niebla. Hay quienes aseguran que José quiso llevárselo con su equipo, ayudarlo, conseguirle un lugar donde vivir, abrirle una puerta real fuera de las calles. Otros dicen que Raúl desapareció poco después, como si aquella noche hubiese sido suficiente, como si solo hubiera necesitado demostrar una sola vez, que todavía existía alguien valioso detrás de la ruina. También hay quienes dicen que durante un tiempo se le vio cantar en una cantina del centro, ya limpio, ya sobrio, con una guitarra nueva que alguien le había regalado. Y no falta quien jura que, cuando le preguntaban por aquella presentación, él solo respondía, no fue un favor, fue un rescate. Sobre José, en cambio, cuentan que nunca relató públicamente esa historia completa. Ni la confirmó ni la negó. Pero años después, durante una entrevista, cuando le preguntaron cuál había sido uno de los momentos más intensos de su carrera, guardó silencio unos segundos y respondió algo que desconcertó al periodista. Dijo, una noche en la ciudad, una voz en la calle, un hombre que no tenía nada, y aún así me recordó todo. No explicó más. Tal vez porque hay encuentros que no se pueden contar sin romperlos. Tal vez porque algunas verdades solo caben dentro de una canción. Sea cierta o no cada parte de esta historia, hay algo que permanece. Esa noche, dos hombres se encontraron desde extremos opuestos del destino. Uno parecía tenerlo todo, nombre, prestigio, una voz que pertenecía ya a millones. El otro apenas conservaba una guitarra herida y recuerdos que dolían demasiado. Pero durante unos minutos estuvieron en el mismo lugar, sin jerarquías, sin distancia. Porque la música no pregunta cuánto dinero tienes. No pregunta dónde duermes, de qué huyes,
que perdiste ni si llegaste tarde a tu propia vida. La música solo pregunta si todavía hay algo verdadero latiendo dentro de ti. Y Raúl lo tenía. Por eso aquella noche miles de personas no aplaudieron la fama. Aplaudieron la verdad. Si hasta aquí esta historia te ha tocado, déjame tu like, porque todavía queda algo importante por decir. Y quizá por eso, cuando algunos recuerdan a José José, no piensan solo en el ídolo, en el intérprete irrepetible, en la voz que volvió himno la melancolía. Piensan también en el hombre que, aun cargando sus propias sombras, supo detenerse en una calle cualquiera para escuchar el dolor de otro y devolverle, aunque fuera por una noche, la dignidad que la vida le había quitado. Dicen que, a ciertas horas, en algunas calles de la ciudad, todavía se escucha una voz lejana cantando una canción de amor con una tristeza imposible de fingir. Tal vez sea solo el viento. Tal vez sea la memoria. O tal vez sea el eco de aquella noche en que José José comprendió que incluso un príncipe puede reconocerse en un hombre sin reino, sin casa y sin nada, excepto una canción. Y si esta historia se quedó contigo, suscríbete y compártela con alguien que también crea en el poder de una canción para salvar una vida.